Bien, parece que es hora de ponernos optimistas de todas maneras. Y no hay razón para no serlo. Los estados, los países no quiebran. Pueden producirse graves honduras, la pobreza de la gente, la marginalidad, la falta de empleo, la inseguridad y todas esas valoraciones de carácter social y económico que pueden afectar a un colectivo humano por medianos o largos plazos. Pero los estados no quiebran de ninguna manera y eso es un axioma que nos permite, pues hoy día, ponernos optimistas. Y este es un mensaje que quiere llegar no de mi parte, sino de un profesional que es el secretario general del Foro de Economía y Finanzas del Ecuador, que engloba, por supuesto, a varios economistas independientes, autónomos. No son los 3 o 4 o 5 economistas o expertos pagados por el gobierno con altos honorarios que pues han estado asesorando económicamente al señor presidente de la República y a su ministro de Finanzas. No, estos, como he dicho, son economistas, son expertos en producción, en productividad, en comercialización, en exportación, importación, es decir, todos los parámetros de una buena economía que atienda a la gente de una manera ellos autónoma. El economista a quien me refiero es Marco Flores Troncoso, el secretario del Foro de Economía y Finanzas. Déjenme contarles algo anecdótico. El ingeniero León Férez Cordero, cuando quiso, hombre muy exhaustivo, muy exigente consigo mismo, y cuando se trataba de cuestiones del Estado, quiso tener un panorama global y además específico de cómo manejar la deuda pública, tanto interna como externa. Recuerdo yo que entre varias opciones de economistas que tenía el presidente Febres Cordero y más tarde alcalde de Guayaquil, varias opciones de entre los mejores profesionales en esta rama del país, inclusive algunos extranjeros, escogió al economista Marco Flores Troncoso, que le presentó un trabajo abundante, cuantitativamente abundante y cualitativamente, pues me atrevo a decir que brillante en materia de deuda externa. Y eso le sirvió al expresidente, al exalcalde de Guayaquil, para manejar el tema de la deuda no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico con mucha eficacia. Bien, las recomendaciones que vienen a continuación las vamos a entregar en varios segmentos. Van a ser varias entregas porque hay un medio centenar, de entre las cuales hay que entresacar las esenciales, las principales, las que van a constituir la médula, la cuerda fundamental para rescatar al país ecuatoriano. Pero el economista Flores me hace llegar primero una pregunta que a su vez le hace el señor doctor Alex Flores, no tiene nada que ver con el primero, al señor ministro de Finanzas. Como sabemos, amigas y amigos, el Ecuador, rompiendo una tradición desde Bretton Woods, desde finales de la Segunda Guerra Mundial, siempre el Banco Interamericano de Desarrollo ha estado en manos de un latinoamericano, así como el Banco Mundial, pues ha estado en manos generalmente de un ciudadano estadounidense. Y el Fondo Monetario Internacional, pues en manos de algún experto, economista o no, de Europa. Esta vez el Ecuador decidió romper esa tradición, las tradiciones hay que respetarlas, y votó por el candidato a presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, señor Mauricio Claver Carone. Es estadounidense, no es latinoamericano. Este distinguido señor, Mauricio Claver Carone, estadounidense, acaba de decir: me encantaría tener como colaborador
a Richard Martínez y además al ministro de Finanzas de Jamaica. ¿De qué se trata? Una reciprocidad, una gratitud. Y aquí viene la pregunta del doctor Alex Flores al ministro de Finanzas. ¿Va usted a aceptar, porque todo el mundo comenta que usted será el próximo experto del BID, señor economista Richard Martínez? Y si va a aceptar, dice Alex Flores, le recuerdo que el artículo 133 de la Constitución prohíbe a cualquier funcionario que haya estado involucrado en el país ecuatoriano con eventos o pormenores de la deuda externa, le prohíbe terminantemente y por los 2 años subsiguientes ser funcionario de cualquier institución que represente o tenga que ver con los acreedores. ¿Qué quiere decir esto? Que si el señor Richard Martínez acepta esta gratitud de Mauricio Claver Carone, estaría rompiendo la Constitución ecuatoriana. Pero ya sabemos, ¿no? El gobierno socialista de Correa y de Moreno no solamente que nos ha dejado en una crisis honda y profunda, sino que ha roto las leyes, la Constitución, las instituciones y todo. Así que nada va a sorprendernos. Bien, voy a las recomendaciones del economista Flores. La estructura política, jurídica, económica y social del país ecuatoriano solo permite el progreso de ciertos sectores. El progreso, este es un término mío, oligárquico de ciertos grupos marginando al resto. Segundo, el actual gobierno, presidido por Moreno, ha enterrado, dice el economista Flores, el crecimiento económico y ha garantizado, eso sí, el crecimiento descomunal del sector financiero, es decir, el sector bancario. Tercero, el empleo, que es el mayor y mejor parámetro para medir el bienestar social de un país, no solamente que ha colapsado, el empleo calificado y formal es ya una especie en extinción, no existe. No olvidemos que entre desempleo abierto y subempleo nos acercamos al 70%, lo cual es clamoroso y trágico. Esta es una frase mía. Luego, solo nos queda, dice el economista Marco Flores, el subempleo, que es una actividad de simple supervivencia, de tragedia humana para los ecuatorianos y para sus familias. Claro, la causa está en la crisis en que nos dejó Correa y fundamentalmente hoy en día, dice el economista Flores, en la falta de flexibilidad de los sectores laborales, es decir, del esquema laboral. Y aquí quiero coadyuvar yo con algo propio. Aquí hay un clavo enmohecido. Aquí hay una pieza, una tuerca oxidada, herrumbrada, que no permite el progreso del trabajo y del empleo. Son los sindicatos y su ideología. Son los sindicatos, ¿no es cierto?, y el comunismo, que tienen metido y tratado en la cabeza, insisto, como un clavo oxidado. Dice el economista Marco Flores que cualquier redención, cualquier reactivación económica en el Ecuador debe partir de algunos principios. Atender en forma prioritaria al sector hidrocarburífero, que todavía es nuestro patrimonio. Atender al sector minero, al sector de las comunicaciones y telecomunicaciones, al segmento de la electricidad, al gran cuerno de fortuna que significa el turismo en el Ecuador y obviamente al medio ambiente. Estos son los 6 sectores que deben merecer por parte de un próximo gobierno una atención prioritaria. Dice él que hay que activar urgentemente el consumo de la gente. Hay que ponerle dinero en la mano de la gente y no quitárselo, arranchárselo a través de impuestos. Con eso y por volumen van a aumentar, como siempre sucede, esto es fácil de comprobar, las recaudaciones del servicio
de rentas internas. Hay que atender a la inversión extranjera, a la producción, a la productividad, a la competitividad. De esa manera, y con otras recomendaciones que pues entregaremos a ustedes en un próximo segmento, van a irse incorporando o va a irse incorporando ese segundo 50% de ecuatorianos que sigue viviendo al margen de una economía moderna. Como he dicho, el documento del economista Flores es abundante, cuantitativamente hablando, y es fecundo en su visión de la economía y recetas. Pero esto no podrá hacerse, son palabras de él, es convicción de él que yo hago mía, sin un liderazgo firme, un liderazgo con experiencia que pueda evidentemente hacer de abanderado, de pendonero de estas medidas que el economista secretario del Foro de Economía y Finanzas acaba de hacerle a cualquiera de los candidatos. Ninguno de ellos habla de esto, o casi ninguno. Sería yo injusto decir que ninguno. Casi ningún candidato a la presidencia nos habla de esto. No entendemos por qué. ¿Intereses? ¿Falta de conocimiento? Bueno, ya veremos de qué se trata. Seguiremos el día de mañana, mis amigos y amigos. Amigas y amigos. Sí. Ustedes, señores, ustedes, señoras y señoritas. Un abrazo para todos. Hasta mañana.